Pocas personas conocen la verdadera historia de San Gonzalo de Amarante, un santo que desafió su tiempo, abandonó la nobleza, cruzó mares y vivió como un simple ermitaño. Pero hay algo en él que pocos imaginan. Tocaba la guitarra y a través de la música realizó milagros que desafiaron incluso a los más escépticos. Sí, un hombre santo que al pulsar las cuerdas de un instrumento hizo que los paralíticos caminaran, multiplicó alimentos y convirtió corazones endurecidos. Pero hay un detalle aún más sorprendente. Un misterio rodeó su vida después de la muerte, y durante siglos su historia estuvo envuelta en secretos que pocos conocen. Quédate conmigo hasta el final y suscríbete al canal Voces Sagradas, porque hoy descubrirás la verdad sobre el santo que tocaba la guitarra y cuyos milagros continúan resonando hasta nuestros días. ¿Vamos a comenzar? El viento frío soplaba por las colinas del norte de Portugal cuando Gonzalo vino al mundo, en medio del rigor de un invierno que castigaba los campos y hacía las noches más largas. Nacido en una familia noble, su cuna estuvo rodeada de tejidos finos y oro trabajado. Pero nada de eso sería capaz de definir su destino. Desde la infancia, los castillos y los banquetes nunca lo sedujeron completamente. Había algo en él que lo alejaba de las ambiciones terrenales que tanto movían a los hombres a su alrededor. La risa de los amigos y los consejos de los familiares resonaban como promesas de un futuro brillante entre la aristocracia portuguesa, pero un vacío silencioso se instalaba en su alma cada vez que miraba más allá de las murallas, hacia las pequeñas iglesias donde los campesinos depositaban su fe. La educación de Gonzalo fue refinada y acorde con su estatus. Desde joven, aprendió el arte de la caballería, la retórica de los nobles y las intrincadas estrategias políticas que moldeaban los destinos de los reinos. Todo apuntaba a una trayectoria de prestigio y poder. Aún joven, fue enviado a estudiar con clérigos ilustres, pues para su familia el conocimiento era un bien tan valioso como las tierras que poseían. Pero mientras los demás jóvenes de su linaje anhelaban altos cargos en la corte o el mando de ejércitos, Gonzalo encontraba placer en la simplicidad de las lecturas sagradas. Los relatos de los santos y mártires capturaban su imaginación de manera más intensa que cualquier canto épico sobre conquistas y batallas. Fue durante una de esas lecturas que un pensamiento lo asombró por primera vez. ¿Y si su vida estuviera siendo conducida por manos humanas y no por el deseo de Dios? Alejó la inquietud como quien espanta un pensamiento incómodo, pero la pregunta volvería a perseguirlo en momentos inesperados. La nobleza le enseñó que cada hombre debía cumplir su papel sin dudar, pero algo dentro de él resistía ese camino. Las fiestas del palacio, los torneos y las cenas refinadas eran sombras de un mundo que no le llenaba el espíritu. Se sentía como un invitado en un banquete donde el verdadero alimento le era negado. Los años pasaron y su posición en la sociedad se fue consolidando. Sus habilidades e inteligencia hicieron que ganara prestigio entre los grandes señores de Portugal. Su futuro parecía definido: un matrimonio ventajoso, títulos heredados y una vida de comodidad. Pero el llamado divino no se silencia ante el ruido del mundo. Susurra en las madrugadas solitarias, en los momentos en que el alma se ve despojada de ilusiones. Fue en una de esas noches, mientras caminaba por los campos bajo la luz pálida de la luna, que Gonzalo sintió por primera vez, de manera irrefutable, que su vida pertenecía a algo más grande. Se detuvo, sintió el frío del viento contra el rostro y cerró los ojos. El silencio a su alrededor se volvió ensordecedor y un peso se instaló en su corazón. Dios lo llamaba y ya no podía ignorar. Sin embargo, aceptar ese llamado era firmar su propia renuncia.
La familia que había invertido tanto en su ascenso no aceptaría fácilmente la decisión. Abandonar los privilegios significaba traicionar el destino que le había sido trazado desde el nacimiento. Sus parientes intentaron disuadirlo de la idea, argumentando que podría servir a Dios sin necesidad de renunciar a su posición. Pero Gonzalo sabía que no bastaba una fe parcial. No servía ofrecer migajas de tiempo y devoción cuando su corazón anhelaba algo absoluto. La vacilación luchó contra su alma durante días, pero cada oración reforzaba la certeza de que no había otro camino. El momento de ruptura fue inevitable. En una cena, donde las risas y las copas llenas celebraban otra conquista de la familia, Gonzalo se levantó y anunció su decisión. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra dicha aquella noche. El patriarca de la familia frunció el ceño. Su madre sostuvo con fuerza el mantel de la mesa y algunos invitados intercambiaron miradas de incredulidad. «Estás desperdiciando tu vida», le dijeron. Pero su decisión estaba tomada. Cambiaría los salones de piedra por iglesias simples, los banquetes por ayunos, el oro por una cruz. Los días siguientes estuvieron marcados por despedidas e intentos de hacerlo cambiar de idea. Pero Gonzalo sabía que cada paso que daba hacia el sacerdocio era una respuesta directa al llamado que tanto lo inquietaba. Dejó atrás el nombre que cargaba prestigio y con él las certezas de una vida planeada. Partió sin riquezas, llevando solo su fe y una determinación que ya no vacilaba. La jornada de un noble que se convertiría en santo había comenzado. La alborada despuntaba sobre las colinas de Portugal cuando Gonzalo partió. El cielo se teñía de tonos anaranjados y la niebla baja aún cubría los valles como un manto silencioso. Cada paso dado hacia el camino era un paso definitivo hacia lo desconocido. No llevaba títulos, riquezas o sirvientes. Su única compañía era la fe, un guía invisible, pero más real que cualquier camino de piedra que pudiera recorrer. Gonzalo ya era un sacerdote respetado, pero sentía que su alma clamaba por más. No bastaba con celebrar misas y aconsejar a los fieles. Había algo incompleto, un llamado que lo impulsaba a buscar más que la seguridad de la vida parroquial. Los relatos de los santos que habían pisado las tierras sagradas de la cristiandad inquietaban su corazón. Las tumbas de los apóstoles en Roma, el Santo Sepulcro en Jerusalén, los lugares donde Cristo había caminado. ¿Cómo podría enseñar sobre la fe sin haber visto con sus propios ojos los lugares donde la historia de la salvación se desarrolló? Así fue como decidió partir. No era un viaje cualquiera, sino una peregrinación, una entrega total a lo desconocido. Su destino era Roma, el corazón de la cristiandad, y luego Jerusalén, la ciudad donde se derramó la sangre del Salvador. Para llegar allí, atravesaría tierras peligrosas, caminos donde los viajeros eran atacados por bandidos, regiones asoladas por guerras y pestes. Pero nada de eso lo hizo dudar. Su corazón ardía como la llama de una vela que no se apaga al viento. Los primeros días de viaje fueron duros. El cuerpo, antes acostumbrado al confort, ahora enfrentaba el hambre y la fatiga. Dormía a la intemperie, muchas veces teniendo solo la tierra fría como colchón y la luz de las estrellas como techo. El polvo del camino se pegaba a sus vestiduras y los pies se hinchaban con las largas caminatas. Pero a cada ciudad que pasaba, la llama de su misión solo crecía. En monasterios e iglesias encontraba refugio y aprendía de monjes y clérigos que dedicaban sus vidas al estudio de las Escrituras. Absorbía todo como un discípulo ante el Maestro. Se sentía más vivo que nunca. Roma apareció ante sus ojos tras meses de caminata. La ciudad eterna, donde Pedro fue martirizado, donde Pablo predicó, donde los primeros cristianos dieron sus vidas por la fe.
El corazón de Gonzalo se aceleró al pisar las calles de piedra que resonaban con la presencia de los mártires. Visitó las basílicas, se arrodilló ante las tumbas sagradas, se sintió pequeño ante la grandeza de la misión de la Iglesia. Allí cada esquina era un testimonio de la lucha y la gloria de los que habían venido antes que él, pero su viaje no terminaba allí. La Tierra Santa lo llamaba. Partió en un barco que cruzaba el mar agitado, rumbo a una tierra envuelta en misterio y santidad. El vaivén de las olas recordaba la inestabilidad de la vida misma, a veces serena, a veces furiosa. Muchos temían esa travesía, pero Gonzalo veía cada ola como un obstáculo a vencer, un símbolo de la purificación necesaria para quien busca la santidad. Al llegar a Jerusalén, sintió un frío recorrer su espalda. Estaba en la ciudad donde Cristo cargó la cruz, donde sus huellas aún parecían marcadas en el polvo de las calles. Caminó descalzo por los caminos que llevaban al Gólgota, sintiendo bajo sus pies el peso de la historia. Ante el santo sepulcro, se arrodilló y guardó silencio. No era necesario decir nada. Ese momento era la respuesta a todas las dudas que había tenido. Permaneció por años en la Tierra Santa, aprendiendo, meditando, dejando que su alma fuera moldeada por la espiritualidad de los lugares santos. Conviviendo con monjes y peregrinos de diversas partes del mundo, absorbió enseñanzas que transformaron su visión de fe. El tiempo allí no se contaba por días, sino por las marcas que cada experiencia dejaba en su corazón. Cuando finalmente decidió regresar a Portugal, su alma estaba diferente. Ya no era solo un sacerdote, sino un hombre que llevaba dentro de sí las huellas de Cristo. Se sentía listo para volver y guiar a su pueblo con una fe renovada, pero la vida, como siempre, guarda giros inesperados. Al regresar, descubrió que el mundo que había dejado atrás ya no era el mismo. Su parroquia, que antes había sido su hogar, ahora pertenecía a otro. Dado por muerto por quienes no tuvieron noticias suyas por años, su iglesia había sido entregada a un nuevo sacerdote, y él ya no era reconocido por aquellos que un día lo llamaron pastor. Se quedó parado ante la puerta cerrada de la iglesia, sintiendo el peso de la soledad. Había partido en busca de Dios y al regresar, descubrió que ya no había más lugar para él allí. Pero, en el fondo, sabía que eso formaba parte de la misión. El camino de Dios nunca es predecible, y Gonzalo estaba a punto de descubrir que su jornada apenas comenzaba. Gonzalo de Amarante se detuvo ante la puerta de su antigua iglesia. El viento frío soplaba entre las piedras del atrio, llevando consigo el sonido distante de las campanas que anunciaban una misa que no sería celebrada por él. Ese lugar, que un día fue su refugio y misión, ahora pertenecía a otro. Los fieles pasaban junto a él sin reconocerlo. Para muchos, el sacerdote que había partido años antes ya no existía. El mundo siguió sin él, y ahora se veía como un extranjero en su propia tierra. Pero, ¿qué hacer cuando todo lo que se conocía fue arrancado? Había esperado durante años el momento de regresar, lleno de entusiasmo para guiar a su rebaño con un espíritu renovado. En cambio, encontró puertas cerradas y corazones que ya no lo esperaban. La desorientación se apoderó de su alma. La vida sacerdotal que tanto había soñado parecía haberse desmoronado ante sus ojos. Si su misión no era allí, ¿dónde sería? Los días que siguieron fueron de soledad. Sin un hogar, sin un altar, sin una parroquia, vagaba por los caminos de Portugal, buscando respuestas que no llegaban. En monasterios encontró hospitalidad, pero no un llamado. Se sentía perdido, como un barco sin timón a la deriva en el océano. Fue entonces cuando el pensamiento comenzó a surgir en su mente. ¿Y si lo que Dios quería de él no era la vida parroquial, sino algo aún mayor?
Las grandes figuras de la fe no se habían convertido en santos en los púlpitos lujosos de las iglesias urbanas, sino en los desiertos, en las cuevas, en los lugares donde el alma se despoja de todo lo que no es esencial. Tal vez ese era el camino que le quedaba. La decisión no se tomó de inmediato. Durante semanas, Gonzalo vagó por los campos y caminos, observando la naturaleza, sintiendo el silencio de la tierra. Hasta que un día llegó a las orillas del río Támega. El paisaje era duro, agreste, lleno de colinas y valles donde pocos se atrevían a establecerse. Pero, al ver aquellas aguas serpenteando entre las rocas, algo en su corazón se aquietó. Allí, en aquella soledad, quizás encontrara la respuesta. Construyó un refugio simple con sus propias manos, una cabaña hecha de madera y piedra, escondida entre los árboles. Allí, en compañía de los vientos y de las aves, inició su nueva vida como ermitaño. Pasaba los días en oración, ayuno y contemplación. El tiempo dejó de ser medido por las horas y pasó a ser contado por los movimientos del sol y la luna. Pero la vida de un ermitaño no está hecha solo de tranquilidad. Las noches eran largas y los tormentos del alma más intensos que cualquier sufrimiento físico. En muchos momentos, el silencio lo aplastaba. La tentación de rendirse, de volver a una vida de estabilidad, asediaba sus pensamientos. El enemigo susurraba que su viaje había sido un error, que no era más que un hombre sin propósito, viviendo al margen de la sociedad. Fue en ese período que experimentó lo que los santos llaman la noche oscura del alma. Sintió el peso del abandono, el silencio de Dios, la sensación de que su misión era inútil. Pero incluso sin respuestas, continuaba rezando. Sabía que detrás de la oscuridad había una luz que aún no podía ver. El tiempo pasó y algo comenzó a suceder. Los pastores de la región, intrigados con el ermitaño que vivía a orillas del río, empezaron a buscarlo. Primero por curiosidad, luego por necesidad. Se daban cuenta de que sus palabras llevaban una paz que el mundo no ofrecía. Poco a poco, campesinos y viajeros venían a él en busca de consejos, bendiciones y dirección espiritual. Y entonces ocurrió algo inesperado. Milagros comenzaron a ser atribuidos a él. Pequeñas curas, coincidencias que no podían ser explicadas, señales de que Dios actuaba a través de aquel hombre solitario. La fama de Gonzalo se extendió, y en poco tiempo su soledad fue interrumpida por aquellos que venían en busca de su sabiduría e intercesión. El ermitaño que se había sentido olvidado por el mundo ahora era buscado por multitudes. Pero Gonzalo no se engañó. Sabía que todo lo que recibía no era suyo, sino de Dios. Fue entonces que, al observar las dificultades de los pobres que necesitaban cruzar el río para buscar trabajo y alimento, se dio cuenta de cuál sería su nueva misión. Él construiría un puente. La jornada de renuncia y entrega apenas comenzaba. El invierno castigaba las tierras de Amarante con su rigidez. El viento cortante descendía de las montañas, arrancando hojas secas de los árboles y esparciendo la niebla sobre el río Támega. La corriente era fuerte, violenta, implacable. Quien se atrevía a cruzar aquellas aguas arriesgaba su propia vida. Pero para los pobres campesinos de la región no había elección. Sin un puente, necesitaban enfrentar el río todos los días, cargando mercancías, yendo al trabajo o llevando a los hijos a la ciudad. Muchos nunca regresaban. La fuerza del agua ya había tragado incontables vidas, y las cruces plantadas en la orilla eran testigos silenciosos de la tragedia. Gonzalo veía esto suceder repetidamente. Hombres fuertes luchando contra la corriente, mujeres llorando a la espera de esposos e hijos que nunca volverían.
Él mismo había oído gritos llevados por el viento, clamores desesperados de personas arrastradas por las aguas, y cada vez que eso sucedía, un apretón crecía en su corazón. Si Dios le había dado fuerza y propósito, ¿cómo podía seguir viendo tanto sufrimiento sin actuar? Entonces supo lo que necesitaba hacer. Construiría un puente. Era una decisión audaz. No era ingeniero, no era un maestro de obras, no tenía oro ni mano de obra suficiente, pero tenía fe y sabía que, si era voluntad de Dios, el puente se erigiría. Sin esperar ayuda de los poderosos, comenzó a trabajar con sus propias manos. Buscaba piedras en los alrededores, cargaba troncos de madera sobre los hombros, moldeaba el terreno, confiando en que cada esfuerzo era parte de un plan mayor. No había proyecto, solo determinación. Los primeros en dudar fueron los propios campesinos. Como un hombre solo levantaría algo que ni los ricos de la ciudad se atrevieron a construir. Pero la duda pronto dio paso a la admiración. Poco a poco, otros comenzaron a unirse a él. Primero uno, luego dos, luego decenas. Eran pobres como él. Hombres rudos, mujeres de manos callosas, niños que cargaban pequeñas piedras como ofrendas de esperanza. Trabajaban al amanecer y al caer la tarde, entre sus obligaciones diarias. Y el puente comenzó a tomar forma. Pero no tardaron en surgir los obstáculos. Las inundaciones destruían días de trabajo, las piedras se desmoronaban, el frío castigaba a los trabajadores y, como siempre sucede cuando un justo se levanta para actuar, la envidia y la hostilidad comenzaron a rodearlo. Los ricos comerciantes de la región no gustaban de la idea de un ermitaño levantando un puente. Ellos lucraban con los cruces realizados en barcos inseguros, cobrando tarifas a quienes necesitaban cruzar el río. Para ellos, la miseria del pueblo era un negocio lucrativo. Si hubiera un puente, perderían dinero. Entonces intentaron sabotear el trabajo, esparcieron mentiras, dijeron que Gonzalo era un impostor, que el puente nunca se mantendría en pie. Pero él no se dejó afectar, y entonces lo inexplicable comenzó a suceder. Muchos testificaron cosas que desafiaron la lógica. Contaban que por la noche, cuando todos dormían, extraños operarios trabajaban en la construcción. Eran altos, fuertes, silenciosos. Movían piedras gigantescas con facilidad, moldeaban la estructura con precisión sobrenatural. Pero, al amanecer, desaparecían sin dejar rastro. ¿Ángeles? ¿Santos? ¿El mismo Dios enviando ayuda? Nadie sabía decirlo con certeza, pero el puente, contra todas las expectativas, continuaba creciendo. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando los recursos comenzaron a escasear. La comida para los trabajadores escaseaba, la fatiga se apoderaba de todos. Pero Gonzalo no vaciló. Reunió a los operarios e hizo lo que sabía hacer mejor: rezar. Poco tiempo después, cestos que antes estaban casi vacíos comenzaron a desbordar de pan y pescado. La multiplicación ocurrió ante todos, una señal innegable de que Dios estaba bendiciendo esa obra. Los enemigos del puente intentaron una última jugada. Un grupo de hombres, armados con antorchas, intentó incendiar los andamios de madera y destruir lo que ya se había construido, pero en el momento en que intentaron acercarse, fueron detenidos por una fuerza invisible. Algunos decían que un viento repentino los hizo retroceder. Otros contaban que simplemente no podían moverse, como si algo los mantuviera pegados al suelo. Había algo mayor protegiendo esa construcción, y entonces, después de años de arduo trabajo, el puente estuvo listo. Cuando se colocó la última piedra, un profundo silencio se apoderó del lugar. Los que habían dudado cayeron de rodillas. Los que habían ayudado lloraron, y los que habían conspirado contra la obra se escondieron. El puente estaba allí, firme, sólido, conectando las orillas que antes separaban a los pobres de su destino. Gonzalo no celebró su victoria con palabras.
solo miró al cielo y agradeció. Sabía que ese puente no era solo de piedra, sino de fe. No había sido construido solo para cruzar un río, sino para unir corazones, juntar vidas, transformar una comunidad. Y así, de un simple ermitaño que vivía en el silencio, Gonzalo se convirtió en un símbolo de esperanza para todos los que pasaban por allí. Pero su misión aún no había terminado, y pronto su fama comenzaría a atraer miradas peligrosas. El puente sobre el río Támega estaba listo. Erguido con sudor, fe y milagros, unía no solo las orillas del río, sino los destinos de aquellos que antes estaban separados por la miseria y la indiferencia. El pueblo celebraba, los viajeros agradecían y los pobres finalmente tenían un camino seguro. Pero la nueva realidad incomodaba a aquellos que se beneficiaban de la dificultad ajena. Los poderosos de la región no veían con buenos ojos el éxito de ese hombre, que sin riquezas, sin ejércitos y sin títulos, había realizado lo imposible. La fama de Gonzalo crecía como un incendio al viento. De toda la región venían personas en busca de curación, consejo y esperanza. Las leyendas sobre su santidad se propagaban rápidamente. Se hablaba de pan multiplicado, de enfermos que volvían a caminar, de tormentas calmadas por sus oraciones. Pero donde hay fe, también hay envidia. Donde hay milagros, hay quienes se sienten amenazados. Los comerciantes que controlaban los barcos de cruce, ahora vacíos, murmuraban entre sí. Decían que era un impostor, que engañaba al pueblo con trucos y palabras vacías. Algunos propagaron rumores aún peores, que los milagros no venían de Dios, sino de fuerzas oscuras. La envidia susurraba en los pasillos de los palacios y se esparcía por las calles como un veneno invisible, y pronto la hostilidad se transformó en persecución. Los primeros ataques fueron sutiles. El puente gratuito había acabado con sus ganancias. Los señores feudales, acostumbrados a ver a los pobres como siervos sumisos, comenzaron a temer la influencia de ese ermitaño que hablaba de justicia y compasión. Si el pueblo creía que Gonzalo realizaba milagros, podría comenzar a cuestionar la autoridad de los hombres ricos que gobernaban la región. Entonces comenzaron las calumnias. Hombres aparecían para interrumpir sus predicaciones, tratando de desacreditarlo en público. Otros intentaban asustarlo, esparciendo amenazas en su cabaña. Pero Gonzalo, habituado a la soledad de los años como ermitaño, no se dejaba afectar. Su corazón era inquebrantable porque no estaba movido por orgullo o ambición, sino por la certeza de que su misión venía de Dios. La persecución, sin embargo, escaló rápidamente. Una noche, mientras oraba, un grupo de hombres armados se acercó sigilosamente a su morada. Sus ojos estaban llenos de rencor, sus manos llevaban antorchas. La intención era clara: destruir el refugio del santo, quemarlo junto con su obra. Pero algo ocurrió. Cuando estaban a punto de avanzar, un viento fuerte sopló de la nada, apagando las llamas de las antorchas y haciendo retroceder a los hombres. Algunos cayeron de rodillas, aterrorizados, jurando haber visto una luz brillante rodear la cabaña del ermitaño. Otros huyeron, murmurando que Gonzalo estaba protegido por algo que ellos no podían entender. El plan de destrucción fracasó, y el miedo comenzó a cambiar de lado. Aún así, la persecución no cesó. Los enemigos de Gonzalo se dieron cuenta de que no podían asustarlo ni calumniarlo sin pruebas. Entonces, decidieron intentar algo más cruel: humillarlo ante el pueblo. Usaron su propia bondad en su contra. Un grupo de hombres influyentes forjó acusaciones de que Gonzalo estaba engañando al pueblo, fingiendo milagros para obtener poder. Lo llamaron ante un tribunal y exigieron que demostrara que realmente era un hombre santo. Ante todos, Gonzalo guardó silencio. No se defendió, no atacó a sus acusadores.
Sabía que la verdad no necesitaba argumentos, pero lo que ocurrió a continuación silenció incluso a los más escépticos. Uno de los jueces, un hombre conocido por su frialdad y descreimiento, desafió a Gonzalo. Ordenó que realizara un milagro allí mismo, ante todos, como prueba de su santidad. El santo levantó los ojos al cielo e hizo una breve oración. De repente, el bastón que sostenía en sus manos comenzó a florecer, brotando hojas y flores ante todos. La multitud estalló en gritos de asombro. Los acusadores se pusieron pálidos, incapaces de explicar lo que veían. Muchos cayeron de rodillas, reconociendo que estaban ante un hombre verdaderamente tocado por Dios. Y los poderosos, temiendo lo que sucedería si continuaban persiguiéndolo, desistieron de sus ataques. Gonzalo no celebró su victoria. Sabía que no estaba allí para convencer a los hombres, sino para cumplir la misión que le fue dada. El puente sobre el Tamega seguiría en pie, su obra continuaría adelante, y su fe no sería sacudida. Pero su jornada estaba lejos de terminar. Los años avanzaban y él sentía que el tiempo se acortaba. Aún había mucho por hacer, muchas almas que guiar, muchos corazones que transformar. Y entonces comenzó a prepararse para su despedida. El tiempo dejaría marcas en el cuerpo de Gonzalo. Los años de peregrinación, ayuno y trabajo arduo habían encorvado sus hombros, y sus pasos, antes firmes, ahora eran más lentos. Su mirada, sin embargo, permanecía igual, profunda, serena, llena de una luz que no venía de este mundo. El hombre que un día fue un joven noble, que abandonó las riquezas y las promesas de poder, ahora era un anciano venerado, respetado por aquellos que, un día, dudaron de su misión. Pero él sabía que su jornada terrenal estaba llegando a su fin. Las mañanas de Amarante estaban envueltas en neblina y el río que tanto contempló en vida ahora reflejaba un brillo diferente. El puente que había construido resistía el tiempo y las inclemencias, y así también debería resistir su alma a las pruebas que aún quedaban. Gonzalo sentía que los días se le escapaban como el agua que corre silenciosa por el lecho del río, pero no temía a la muerte. Sabía que, al igual que los viajeros que cruzaban el puente, su alma pronto cruzaría al otro lado. Las personas venían de lejos para verlo, buscando sus últimas palabras, sus últimos consejos. Algunos llegaban llorando, otros imploraban para que se quedara un poco más. Pero Gonzalo solo sonreía, con la certeza de quien siempre estuvo donde debía estar. No hay razón para llorar, decía él con voz suave. La vida es una travesía. Quien camina con Dios nunca está perdido. En los últimos meses, su cuerpo ya no soportaba más el peso de la existencia. Las fuerzas se desvanecían y él comenzó a recluirse cada vez más, dedicando sus momentos finales a la oración. Pasaba horas arrodillado, con los ojos cerrados, los labios murmurando palabras que solo Dios podría oír. Era como si ya estuviera al otro lado, viviendo entre el cielo y la tierra, preparándose para el paso definitivo. Cierta noche, un pequeño grupo de discípulos se reunió a su alrededor. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra de la humilde morada donde vivía. El silencio pesaba en el aire, y todos sabían lo que estaba por venir. Gonzalo los miró con ternura, como un padre que se despide de sus hijos. «No tengan miedo», dijo él. «Ustedes continuarán la misión. El puente fue construido, pero hay muchos otros que aún necesitan ser levantados». Las palabras parecían cargadas de un significado más profundo. No era solo un puente de piedra sobre un río. Era el puente entre los ricos y los pobres, entre los poderosos y los humildes, entre los que sufren y los que ofrecen consuelo. Y más que eso, el mayor de todos los puentes, aquel que une la tierra con el cielo, la vida con lo eterno. Entonces, esa misma noche, su espíritu partió.
Su respiración se volvió suave, casi imperceptible, hasta que, al fin, cesó por completo. No hubo angustia, no hubo sufrimiento, solo paz. La noticia de su muerte se propagó rápidamente y multitudes vinieron a rendirle sus últimos respetos. Había luto, pero también había una extraña alegría, como si todos supieran que no era un adiós, sino un hasta luego. Su cuerpo fue sepultado allí mismo, en Amarante, el lugar que eligió para servir a Dios y a los pobres. Pero la historia de Gonzalo no terminaría con su muerte. Era solo el comienzo de algo más grande. Pronto, las noticias de milagros comenzaron a difundirse. Personas que visitaban su tumba relataban curas, gracias alcanzadas, intercesiones inexplicables. El santo que construyó puentes en vida ahora continuaba guiando a aquellos que necesitaban encontrar el camino. La devoción a San Gonzalo de Amarante crecería a lo largo de los siglos, cruzando fronteras y llegando a lugares que jamás imaginaría. Su nombre sería recordado no solo como el de un ermitaño o de un constructor de puentes, sino como el de un hombre que supo transformar el dolor en fe, el rechazo en misión y la soledad en amor al prójimo. Y así su obra jamás sería olvidada, porque los santos no mueren, solo cruzan el último puente. La muerte de Gonzalo de Amarante no significó el fin de su obra. Muy por el contrario, fue allí donde su influencia comenzó a expandirse de manera extraordinaria. El hombre que pasó la vida sirviendo a los pobres, construyendo puentes y multiplicando el pan, ahora se volvía aún más presente en la vida de aquellos que clamaban por ayuda. Su tumba, humilde y silenciosa, pronto se transformó en un lugar de peregrinación. Personas venían de lejos para rezar junto a él, para tocar las piedras que guardaban sus restos mortales, para pedir su intercesión. Y los milagros comenzaron a suceder. Era imposible ignorarlos. Ciegos recuperaban la vista, paralíticos volvían a andar, enfermos en estado terminal inexplicablemente se curaban. Madres afligidas que venían a suplicar por la salud de sus hijos volvían a casa con los pequeños en brazos, sanos y llenos de vida. Las historias se difundían, viajaban de boca en boca, cruzaban aldeas, ciudades e incluso fronteras. No tardó en que su nombre se convirtiera en sinónimo de gracia y protección. La fama de San Gonzalo no se limitó a Portugal. Con el paso de los años, su devoción se extendió a otras regiones, llegando a tierras distantes como Brasil. Era común encontrar pequeñas capillas dedicadas a él, donde los fieles encendían velas y dejaban exvotos en agradecimiento por las bendiciones recibidas. La creencia en su intercesión era tan fuerte que, en muchos lugares, comenzó a considerarse el santo protector de quienes buscaban ayuda en situaciones desesperadas. Pero los milagros no eran la única prueba de su santidad. Los propios registros históricos apuntaban a la grandeza de su vida y misión. La construcción del puente sobre el río Támega, los años vividos en oración y penitencia, la resistencia ante las persecuciones y su compasión por los pobres eran testimonios innegables de que había sido un hombre de Dios. Y la Iglesia sabía que no podía ignorar el clamor del pueblo. El proceso de canonización comenzó años después de su muerte. Era necesario examinar detalladamente su vida, sus hechos y principalmente los milagros atribuidos a su intercesión. Testigos fueron escuchados, relatos fueron analizados, evidencias fueron reunidas. Cada cura inexplicable, cada intervención milagrosa, registrada a lo largo de los años, fue cuidadosamente estudiada. Cuando por fin llegó el momento de la decisión final, la Iglesia reconoció oficialmente lo que el pueblo ya sabía desde hace siglos. Gonzalo de Amarante era un santo. Su canonización fue un momento de gran júbilo para los fieles, que desde hace mucho tiempo ya lo veneraban y atestiguaban su acción en la vida de aquellos que a él recurrían.
La Iglesia confirmó que él era, de hecho, un intercesor poderoso, un hombre que vivió y murió para servir a Dios y a los más necesitados. Con la canonización, su devoción creció aún más. Cada año, multitudes peregrinaban hasta su tumba en busca de bendiciones y gracias. El día de su fiesta comenzó a ser celebrado con fervor, con procesiones, misas y homenajes que reafirmaban el cariño del pueblo por aquel que nunca los abandonó. Si en vida él construyó un puente de piedra, tras su muerte se convirtió en un puente espiritual, conectando a los hombres con Dios. Los siglos pasaron, pero la historia de San Gonzalo de Amarante permaneció viva. Su nombre continúa siendo invocado por aquellos que necesitan ayuda. Su puente sigue en pie. Su memoria sigue iluminando el camino de los que buscan fe y esperanza. Porque los santos no mueren. Simplemente siguen construyendo puentes, incluso cuando ya no están entre nosotros.